Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en un día más, hoy es miércoles 13 de enero. Miércoles 13 de enero. Y hoy vamos a estudiar Apocalipsis. Avanzaremos un poquito más en este estudio bíblico. Estamos detenidos en el capítulo 5 y a punto de que el Señor Jesús comience a abrir sellos de ese libro que está sellado con 7 sellos. Así que, bueno, me alegro de veros, bienvenidos a todos. Ya hay un grupo de hermanos que se están conectando. Y bueno, me alegro que escojáis este tiempo, que seáis bendecidos. Eso es lo que deseo, eso es lo que espero. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija. Nos pondremos en sus manos de esta forma y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos, muchas gracias por estar con nosotros cada día, cada instante. Tú velas por nuestras vidas, nuestras almas, nuestros cuerpos. Tú, Señor, estás tratando en nosotros y todo lo que nos llega siempre está bajo tu control, porque somos tuyos, somos de tu propiedad y todo lo que nos toca, todo lo que nos llega, al final se transforma en un propósito que tú tienes para bendecirnos. Por eso, Señor, creemos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, dice Romanos 8:28, y creemos que tú haces eso en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en este momento, ayúdanos a estudiar Apocalipsis, guíanos con el Espíritu Santo para que todo lo que estemos diciendo esté conforme a tu verdad, a la verdad de la Escritura, que sepamos interpretar correctamente todos los textos, todo lo que vamos a estar estudiando. Llévanos tú, Señor, porque necesitamos el alimento espiritual un día más. Te agradezco también hoy por mis hermanos que van a escuchar este estudio, porque nos sentimos parte de la misma iglesia, del cuerpo, y te pido esa bendición sobre ellos, sobre todo lo que ellos necesiten. Danos sabiduría para recibirlo. Te lo pedimos todo agradecidos y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues lo dicho, bienvenidos a todos, queridos hermanos. En el chat en directo ha escrito Miriam, buenas noches. Germán también, bendiciones. Juan Bermudo también ha escrito. Bienvenido Juan, bendiciones. Benito, buenas noches. Gabriel y Yolanda, buenas noches, bienvenidos, también me alegro de veros. Y Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos también. Rosario Tejero, bienvenida, buenas tardes. Ana Karina, ahí estamos preparados para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Ábrelo en el capítulo 5. Habíamos leído el último día hasta el versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra. Espera que paso la página. Tengo la Biblia esta que es bastante nueva y se pegan las hojas. La alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ahí habíamos llegado y nos quedaba un versículo para terminar este capítulo 5 y ya comenzamos el capítulo 6, que el tema es la apertura de los 7 sellos. Entonces vamos a leer este versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién? ¿Recuerdas a quién está adorando? Bueno, ahí en la escena está el Padre y está el Cordero. Dios. El Espíritu Santo, dices, no está, no opera, sí, también, claro. Los 3 son uno, pero en esta escena son protagonistas el Padre, es la representación de la divinidad de Dios, con ese rollo en su mano derecha, sentado en un trono,
Y Cristo es el único que es digno de abrir ese libro, ese rollo. Y Él lo toma de la mano del Padre y eso provoca que antes de abrir los sellos vamos a llegar a un momento cumbre en la historia de la humanidad, del universo, y antes de abrir esos sellos se produce esta adoración, este tiempo de alabanza, de adoración celestial, al que vive para siempre, jamás, al que vive por los siglos de los siglos. Le adoraron. ¿Quiénes? Todos los creyentes, los redimidos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, esa multitud de millones que estudiábamos el último día. Capítulo 6, versículo 1 en adelante, llamamos a este estudio la apertura de los sellos. No es un nuevo tema, no es que cambiamos de tema, continuamos. Se ha estado preparando este instante. La escena sigue alrededor del trono, todos estamos en el mismo sitio. Juan sigue viendo lo que antes ya nos había descrito. Él fue llevado a los cielos, nos ha descrito lo que ha visto allí. Dice, miré y vi al Cordero. Y ahora Jesús toma el libro y está a punto de abrir sus sellos. Al abrir cada sello ocurrirán cosas. Cada sello se abre en los cielos y esa es la causa de una serie de efectos que se van a producir aquí en la tierra. Cada apertura de un sello tiene repercusiones, tiene un resultado aquí en la tierra. Entonces vamos a ver que en este momento, en la apertura de los sellos, aparece otro grupo de santos, presidido por lo que se conoce como 4 jinetes. Se les ha llamado los 4 jinetes del Apocalipsis. Y la cultura popular, sin duda que influencia en nuestra forma de interpretar los textos. Porque cuando tú oyes acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, seguramente se te vienen a tu mente imágenes artísticas o que has visto en una película, alguna viñeta que se ha dibujado y se ven ahí pues los jinetes del Apocalipsis. Es lo peor, ¿no?, que puede ocurrir, la muerte montando ahí, en fin, cosas terribles. Pero bueno, vamos a estudiar a ver si eso es así o no. No te quedes con esas imágenes de lo que es popular. Recuerda que para el mundo la palabra apocalipsis es lo peor que uno pueda imaginar o pensar, pero desde el principio hemos dicho que no es así. Apocalipsis significa revelación y es algo maravilloso que Dios nos revele las cosas que están ocultas. Eso es lo que significa apocalipsis, correr el velo, desvelar, mostrarnos lo que de otra forma no hubiésemos podido ver ni saber. Y además para nosotros los creyentes el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un momento glorioso, porque es la culminación del plan de Dios, es la destrucción de todo el sufrimiento, de la muerte, de todo lo malo, del pecado, y el comienzo de una vida nueva, una creación nueva, donde no tendrá más cabida ninguna cosa negativa, nada malo, nada de lo que ahora en este mundo sufrimos. Entonces Apocalipsis es algo nuevo. Los 4 jinetes no es lo que popularmente se ha descrito. Entendemos, y conforme vayamos estudiando veremos, que es otro grupo de los santos, así denominamos a los creyentes de toda la época aquí en Apocalipsis, los santos que están ya en la presencia de Dios y que los hemos visto que se manifiestan en forma de grupos. Los hemos visto en llamados como seres vivientes, como ancianos, como mensajeros, ángeles, y ahora aparece este nuevo grupo al que se denomina jinetes. Por lo menos estos grupos están presididos por uno de los jinetes. Vemos que salen del cielo, esas cosas son importantes. Al cumplir una asignación que se les revela y al desatar un sello, y ellos tienen que hacer algo en relación a lo que ocurre al desatar ese sello. Bien, vamos a leer algunos versículos y vamos a ir viendo.
Dice Apocalipsis 6:1: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y después van a continuar abriéndose sellos, pero nos vamos a detener aquí, y esa es la primera parte que vamos a ver: los 4 jinetes, que cada uno representa algo, cada uno provoca una serie de acontecimientos, acciones, y de entrada vamos teniendo en cuenta estas cosas que os decía. La primera que hemos mencionado: recuerda, estos jinetes y lo que representan, lo que provocan, sale del cielo. Al romper un sello, se desvela una de las partes escritas en el libro. Entonces ahí aparece la misión que estos jinetes tienen que hacer. Entonces, bueno, hay que hacer una tarea. Cada uno de estos personajes nota que los seres vivientes están tomando un protagonismo también de dirección en cuanto a estos eventos. Cada vez que se abre uno de esos sellos, un ser viviente dice algo, le envía al jinete. Todos los santos organizados, seres vivientes, ruedas dentro de ruedas, que estábamos leyendo el otro día, da la idea de eso, de una organización para realizar una tarea. Vamos a ver 2 clases de juicio en estos 7 sellos. Cada vez que se abre un sello van a ocurrir juicios sobre la tierra. Y vamos a ver 2 clases de juicios. Por un lado, los primeros 6 sellos. Y por otra parte, el último, el 7º sello. Los primeros 6 sellos, el juicio que viene es mezclado con gracia. O sea, es tiempo para salvación. Se salvarán multitudes. Durante la apertura de los 6 primeros sellos van a haber muchas conversiones en la tierra. Muchas personas van a pasar de muerte a vida, van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvas. En el 7º sello, entonces ya el tiempo de la salvación habrá terminado. El 7º sello es juicio sin mezcla, ira sin mezcla. El propósito: purificar. No se registra la salvación de nadie. Parece ser que el tiempo en el que hubo oportunidad para que la gente se arrepintiese y pasase de muerte a vida, termina con el 6º sello. El 7º sello, lo único que aquí vamos a presenciar es destrucción, es purificación. Se va a purificar todo lo que no puede ser redimido, todo lo que no puede ser recuperado. Vamos a leer algún texto. Deja una marca aquí en Apocalipsis 6, y te invito a que vengas conmigo a leer un texto en el profeta Joel, porque los profetas hablaron de los tiempos, de lo que ahora está ocurriendo en Apocalipsis, lo que Apocalipsis nos está describiendo. Y en el profeta Joel, capítulo 2, leeremos el versículo 28 al 32, hablando de los primeros 6 juicios, de los primeros 6 sellos. El profeta Joel escribió esto:
capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta descripción que el profeta hace es una profecía que tiene que ver con los últimos tiempos. Si te diste cuenta por las señales que ahí se da, dice cosas que después en Apocalipsis vamos a ver cuando se abren algunos de estos sellos y ocurren algunos de estos juicios. El cielo, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Antes, dice, justo antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso de Jehová sería la referencia, la pequeña referencia en este pasaje del séptimo sello, de ese día donde ya no hay más salvación. Pero dice antes de que llegue ese día. Justo antes de que llegue ese día, la previa, lo que viene justo antes, dentro de esa gran tribulación, los 6 primeros sellos. Ahí dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Habrá salvación, porque dice, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado, va a haber gente, mucha gente, que va a creer en ese tiempo. En Habacuc 3, vamos a leerlo. ¿Cómo va eso de encontrar los textos de los profetas menores? A veces por ahí se nos pierde alguno, ¿o qué? Habacuc. Leeremos en Habacuc, en el capítulo 3, esta oración que hace el profeta Habacuc. Dice, voy a leer un poquito. Oración del profeta, versículo 1 en adelante, Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y continúa la profecía, me detengo ahí. En la ira, acuérdate de la misericordia. La descripción que hace a continuación habla de destrucción en una forma poética, porque es una oración, es como una alabanza, un salmo, y describe el tiempo del fin. Pero esa primera parte, cuando dice en la ira, acuérdate de la misericordia, esos son los 6 primeros sellos. En medio de la destrucción, en medio de la muerte, en medio de los cataclismos que van a ocurrir, durante esos primeros 6 sellos va a haber salvación, va a haber gente que va a creer. Todavía no es el fin definitivo. En cambio, el profeta Sofonías es el profeta siguiente. Si tenías abierto Habacuc, solo tienes que girar 1 o 2 páginas. Y en Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18, vamos a leerlo. Aquí habla del día grande y terrible de Jehová, ese día donde la ira será sin mezcla, donde ya no habrá salvación, será juicio sin gracia, ya no habrá más oportunidad de ser salvos. Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente.
Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Terrible, ¿no?, el panorama que se describe ahí. Pero esto es cuando ya no hay más oportunidad. Esto es cuando ya se agotó todas las posibilidades de que la gente crea y sea salva. Aunque parezca una paradoja, es algo absurdo que le avises a alguien y le digas: el camino que llevas te llevará a la muerte eterna, al sufrimiento eterno, a la perdición. Pero mira, tengo una buena noticia para ti. Puedes tomar otro camino que te lleva a la vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación donde todo será perfecto y no tienes que pagar nada, es gratuito. Solamente tienes que aceptar el regalo de Dios. ¿Verdad que parece absurdo que tú le hables así a la gente, les ofrezcas esto y la gente rechacen? Si dijeses, bueno, es que claro, tienen que pagar un precio muy alto, tienen que pagar mucho dinero y no tienen que hacer un sacrificio tremendo, que es un regalo, solo tienen que aceptarlo y a partir de ahí Dios va a seguir obrando en la vida de las personas. Es algo tan tremendo y tan triste a la vez, de que haya personas que estén decididas a meterse en el día grande y terrible de Jehová, que haya gente que hayan escogido rechazar el amor de Dios, el regalo de Dios. Bueno, es un absurdo, no lo podemos entender, pero esa es la realidad y eso es lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquel día, día de ira, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Bueno, eso viene, hermanos, viene sobre este mundo. Las personas quizás no son conscientes o no quieren escuchar cuando les hablamos, cuando les predicamos la palabra. No quieren ver la realidad de lo que nos rodea. Pero esto es real, no estamos hablando de ficción. Estamos en la parte final de la Biblia. Todo lo que la Biblia dijo se ha cumplido hasta este instante. Todo, absolutamente todo. No ha dejado de cumplirse ni un pequeñito detalle. Entonces eso es un testimonio vivo de que lo último que está por cumplirse también se va a cumplir. Además, recuerda que estamos hablando del séptimo sello. Primero hay 6 sellos donde los juicios de Dios se manifiestan contra la tierra. O sea, los seres humanos que estén en la tierra en ese tiempo van a tener una forma de testimonio como nunca antes se ha tenido. Porque ahora, cuando tú y yo predicamos el Evangelio son palabras. Sí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la persona que escucha las palabras tiene que creer así sin más. Pero en este último tiempo, en estos primeros 6 juicios que vienen sobre la tierra, van a ocurrir prodigios, señales, cosas grandiosas. Se va a ver realmente una demostración de la acción de Dios sobre la tierra. O sea, va a quedar como muy en evidencia de que hay 2 poderes. El poder terrestre representado ahí por la bestia, el anticristo, el poder de Satanás, y el poder que viene de los cielos. Eso va a quedar manifiesto. Se van a suceder los juicios, van a ocurrir cosas sobrenaturales como nunca antes ocurrieron. Se van a ver señales como estamos leyendo aquí en los profetas y allí en Apocalipsis. Se van a ver señales en los cielos y en la tierra.
los habitantes de la Tierra van a ver cosas que nunca antes se vieron. Y todo esto, recuerda, ya viene de uno de los acontecimientos históricos sin precedentes que habrán ocurrido en el mundo, que es el arrebatamiento de la Iglesia. Ahora mismo, fíjate, piensa por un momento cómo está el mundo a consecuencia del COVID-19. El COVID-19 ha golpeado a la humanidad de una forma que ésta no se esperaba. Estaba leyendo, bueno, cada día leemos acerca de las consecuencias que tiene el COVID-19. Ahora mismo, aquí donde nosotros estamos, yo voy siguiendo las noticias, veo que en Ecuador está habiendo un brote importante, lo digo porque hay hermanos aquí de Ecuador. En Argentina está repuntando nuevamente. En Europa no para. Inglaterra, el Reino Unido es ahora mismo el país que está sufriendo más la afectación, pero ahí está Francia, ahí está Italia, ahí está Alemania, con 10.000 contagiados en un solo día y 1.000 muertes en un solo día. Y ahí está también España. Y aquí otra vez tenemos medidas más estrictas. Desde el día 7 de enero, desde hace justo ahora, bueno, hace casi una semana, se volvieron a cerrar comercios, centros comerciales, bares y restaurantes. Hay restricción otra vez perimetral del municipio, no podemos salir del pueblo en el que vivimos. Sigue el toque de queda a las 10 de la noche, etcétera, etcétera. En la iglesia no podemos reunirnos más de 30 personas. Estaba leyendo acerca de las consecuencias en el personal sanitario, leía una noticia. La noticia decía que al menos el 45%, o sea, casi la mitad del personal sanitario manifiesta trastornos psíquicos. Y que casi un 4% ha manifestado pensamientos suicidas. Del personal sanitario, los más afectados son los auxiliares de enfermería. Eso decía el estudio que se está haciendo sobre el personal sanitario. Eso refleja la forma en la que el mundo enfrenta estas crisis, estos conflictos, esta psicosis. Porque al final, no te olvides que esta psicosis está más agravada de lo que en realidad es el COVID-19. O sea, es todo lo que se ha creado alrededor del COVID-19. Hablamos del 2020 que pasó y decíamos, bueno, ha sido catastrófico, ha sido terrible, pero hemos empezado el 2021. Y repito, yo no es que tuve una profecía de parte del Señor, pero yo no he dejado de decir que el 2021 no va a ser mejor. ¿Por qué? Porque se observan las predicciones, podemos mirar cómo van las cosas. Otra noticia decía que al ritmo de vacunación actual, aquí en España, en otros países, bueno, no creo que haya mucha diferencia, pero aquí en España decían que al ritmo de vacunación actual, no sé cuántos miles cada día, 20 y tantos mil creo, no sé cuántos dijeron, son números, es matemáticas. Al ritmo de vacunación actual, para vacunar al 70% de la población se tardarán 7 años. Eso son matemáticas. Si cada día se vacunan X personas como ahora mismo se están vacunando, para poder llegar a vacunar al 70% de toda la población de España, hacen falta 7 años. O sea que la vacuna, si sigue así el ritmo tal como vamos, no es la solución que todos estaban esperando así como más urgente. Se está desarrollando una vacuna en Bélgica, porque eso es otra cosa. Las vacunas que tenemos actualmente no es seguro que protejan contra las nuevas cepas que surgen en diferentes lugares y que ya se van extendiendo por todo el mundo. Hay incertidumbre, no se sabe. En cambio, se está trabajando en una vacuna sin tanta prisa, porque el problema de estas vacunas es que se ha querido hacer todo muy rápido y al final las noticias nos están diciendo de que quizás no tenía sentido hacerlo todo tan rápido, porque ahora a toda la gente a la que se está vacunando
No se sabe si van a quedar inmunizados contra los nuevos brotes, a lo mejor se les inmuniza para lo que había, pero mañana ya no está y hay una mutación que no les sirve. En cambio, en Bélgica están trabajando con una vacuna más, dice que trabajan día y noche, pero piensan que esa vacuna estará disponible en el 2022, o sea, aún falta más de un año, y que esa vacuna será efectiva contra el COVID-19 y cualquiera de sus mutaciones. Dicen que están utilizando el mismo sistema o la base que se usó para la vacuna de la fiebre amarilla. Bueno, ¿por qué digo todo eso? Estudiando ahora esto de Apocalipsis y hablando del grande día y terrible de Jehová. Porque estoy analizando un poco el comportamiento humano, el por qué las personas no son capaces de reaccionar positivamente en medio de la tragedia. Porque los 6 primeros sellos van a producir esa tragedia, va a haber una manifestación muy clara de que hay 2 poderes, un poder en la tierra y un poder en los cielos. Y se va a demostrar en cada uno de esos juicios que el poder que viene de los cielos es mucho mayor que el que hay aquí en la tierra. Se va a ver el carácter de cada uno, la violencia y la forma despiadada de actuar del gobierno de la bestia y la forma misericordiosa de Dios, porque recuerda, es juicio, es ira, pero mezclada con gracia. En medio de la tribulación hay salvación. Todo aquel que quiera será salvo. Nadie está condenado a dedo, nadie se salva a dedo. Es una cuestión de libertad. ¿Por qué las personas no reaccionan en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, y se vuelven a Dios? Al contrario, ¿sabes una de las cosas que leeremos ahí en Apocalipsis? Que la gente de la tierra crujían sus dientes y blasfemaban contra aquel que está en los cielos, contra el Dios del universo. En lugar de volverse a Él, arrepentirse y creer, aún se vuelven más contra Él y sienten aún más odio. Se cumple lo que la Escritura dice cuando habla de que amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, la esperanza es que habrá muchos que creerán en ese tiempo, se darán cuenta y creerán, pero otros, aún dándose cuenta, seguirán sin creer. El mundo estará sumido en un tiempo de tribulación como nunca antes ha habido, y no podemos esperar que la humanidad reaccione positivamente. Por eso te hablaba de lo del COVID-19. ¿Cómo están reaccionando las personas? ¿Egoísmo? O sea, hoy leía una viñeta de estas que se cuelgan, que hablaba de por qué se cierran los bares, pero yo inmediatamente pensé en el tema de la iglesia. O sea, una persona da positivo en COVID-19, ¿vale? Entonces las autoridades sanitarias le preguntan a ver acerca de su entorno. ¿Con quién has tenido contacto? Y entonces él va a ir mencionando. Pues mira, por la mañana ayer tuve que coger el transporte público en el metro, así que mínimo tuve contacto con 100 personas mínimo. Después fui a comprar al Mercadona. El Mercadona estaba lleno de gente. Así que ahí tuve contacto con otros decenas o cientos de personas. Y así va diciendo, ¿no? Cosas. Y después dice, y después por la tarde fui a la iglesia. Y entonces las autoridades sanitarias dicen, ahí está el problema. La culpa es de la iglesia, te has contagiado porque alguien te contagió en la iglesia, hay que cerrar la iglesia, hay que poner a todos en cuarentena, Y con todos los otros que tuviste contacto, realmente con todo esto del COVID-19 hay muchos intereses. O sea, se enfoca todo bajo la perspectiva y la visión de que hay que controlar el virus. Pero ahora, a principios de año, también estoy viendo muchas estadísticas. Una de las estadísticas dice que en el mundo, en el 2020, murieron casi, no llega a 2 millones, 1,8 millones creo que leía en la estadística. Pero también leía que por causa de cáncer en el mundo, por causa de los diferentes tipos de cáncer en el mundo,
murieron más de 8 millones de personas. Quiero que pienses un momento en esa cifra. Por COVID-19 año 2020 han muerto casi 2 millones de personas. Por cáncer han muerto más de 8 millones de personas. ¿Sabes lo primero que se me ha venido, la primera imagen que se apareció en mi mente? Es que a día de hoy, todavía cuando uno va a una farmacia, encuentras una urna allí que pone colabora para la lucha contra el cáncer, y tú tienes que poner ahí un euro, unos céntimos para colaborar para luchar contra el cáncer. O sea, estamos moviendo cielo y tierra para luchar contra el COVID-19, y hay que hacerlo, que sea para salvar vidas. No estoy diciendo que no, estoy comparándolo con lo otro. Mueren muchos, pero muchos más con diferencia contra el cáncer, pero los gobiernos no invierten dinero, no hacen nada, no hay la misma lucha, no más, porque mueren muchos más, no, ni siquiera la misma lucha para salvar a todas esas personas, para buscar una solución que cure el cáncer. Igual que en poco tiempo se ha forzado crear vacunas para luchar contra el COVID-19, de la misma forma se podría estar creando tratamientos que curasen el cáncer. Yo veo ahí hipocresía y no sé qué más veo. Si veo intenciones, si veo, no sé, actitudes extrañas. ¿Por qué la humanidad se vuelca tanto ante el COVID-19 y no se vuelca de la misma manera contra otras causas que provocan más muertes? Y he hablado solo del cáncer, pero si hablamos de los muertos por problemas relacionados con la contaminación atmosférica que provocan los automóviles, la industria, etcétera, pues son muchos más. Estamos hablando, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, hablamos de unos 9 millones de muertes al año. A mí me parece como una paradoja, como un sinsentido, ¿no? Y si encima tenemos en cuenta que la forma de actuar con todo esto del COVID-19 pues no sigue una lógica científica, o no hay un principio de... hay cosas que la población, tú entras en redes sociales y ves que las quejas se producen. El que tiene un negocio, por ejemplo un bar, una tienda, que estos días tienen que volver a bajar la persiana y a cerrar, pues no entienden por qué ellos tienen que cerrar y otro tipo de establecimiento sí puede estar abierto. No lo entienden, claro. Ponte en la piel de los que están viendo cómo se arruinan por momentos y cuando parece que van a levantar cabeza otra vez los aplastan, no lo entienden. Hay gente que no entiende que no nos permiten salir de nuestro municipio, pero a día de hoy sigue habiendo vuelos con gente que viene del Reino Unido aquí a España. No lo entendemos. ¿O hay alguien que lo entienda? Entonces se toman medidas así, se crea una psicosis que genera realmente un daño colateral que no sé si se está midiendo bien. Porque yo realmente me escandalizaba el informe oficial que dice que casi un 50% del personal sanitario están manifestando algunos síntomas de trastornos mentales y que un 4% han manifestado tener pensamientos suicidas. Eso es una barbaridad. Bueno, el mundo está así, patas para arriba, pero no quiero ser pesimista, pero no sé si en el 2021 vamos a ir viendo la luz a todo esto, o se va a empeorar más, o qué pasará. Porque no conocemos el futuro, pero la Biblia nos habla de lo que viene y nos dice, estad tranquilos. Hermanos, el Señor te dice en su palabra, no te turbes, no te preocupes, estate tranquilo, descansa en mí, porque todo lo que ocurre en el mundo sigue un plan, Dios tiene el control. Cuando lleguemos a ese último día que hemos leído aquí en Sofonías, el día grande y terrible de Jehová,
día de angustia y de aprieto, también dice ahí día de trompeta, porque con el séptimo sello veremos que se van a tocar 7 trompetas. Con sonida de trompeta, de algazara, sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Fíjate lo que hemos leído en el versículo 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego, con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mira, a nadie le gustaría que este día llegase. Te aseguro que Dios es el que menos. Nadie le gustaría que ocurra lo que ahí se está describiendo. Por eso la Biblia dice que Dios retarda ese día, porque quiere que más se salven y sean salvos. Entonces, cuando se llega a ese punto es porque no hay otra solución. Como en los días de Noé, dijo Jesús. ¿Qué pasó en los días de Noé? Que ya no había oportunidad de que nadie más se salvara. La prueba la tienes en que nadie, aparte de Noé y su familia, estuvieron dispuestos a entrar en el arca. Todos los demás simplemente le dieron la espalda a Dios. Pues llegaremos a un momento, y eso es algo que se está viendo, cada día el corazón del ser humano está más endurecido. Llegará un momento en el que no tendrá sentido seguir con la humanidad, porque cada niño que nazca será como que tener la certeza de que cuando sea mayor se perderá para siempre. Entonces hay un principio lógico en eso, no tiene sentido seguir con la humanidad si todos los niños que están naciendo, todas las personas que hay sobre la tierra se perderán para siempre, es mejor que paremos esto. Bueno, pues vamos a llegar a ese punto en el que aquí Apocalipsis nos va a describir lo que va a ocurrir. Hay más textos paralelos a todo esto que estamos leyendo. Podemos mirar otro en Zacarías capítulo 6, versículo del 1 al 7. Zacarías 6, del 1 al 7. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí 4 carros que salían de entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Y bueno, y sigue. ¿Encuentras paralelismos entre esto que estamos leyendo y lo que leíamos antes en Apocalipsis? Capítulo 6. 4 jinetes, 4 tipos de carros, se habla de caballos con esos colores que los podíamos comparar, se habla de que tienen una misión alrededor de la tierra. Hay muchos textos en los profetas que sin duda el profeta vio lo mismo que Juan está viendo ahora. Recuerda, lo que pasa es que cada uno describe lo que está viendo desde su propia perspectiva. Se usan símiles para describir lo que están viendo, porque lo que ellos ven no tenemos un nombre exacto en la tierra para describirlo, si no coincidirían todos. Pero precisamente eso nos da más riqueza, porque la explicación de uno, comparándola con la explicación de otro, al final lo que hacemos es tener 2 explicaciones que se complementan y que nos dan mucha más riqueza a la hora de poder imaginar lo que veía uno y lo que veía otro. Uno se lo imagina más de una forma, el símil,
el otro imagina cosas de la tierra de otra forma, buscando el símil, y así tenemos más riqueza. Aquí mismo en Zacarías, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor míos? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado al recorrer la tierra. Coincide también lo del ángel, un mensajero, ¿eh? Recuerda, la palabra ángel no dice un ángel de los cielos, dice un ángel, un mensajero. Y como estamos viendo que pasa con Juan, y un mensajero me dijo: ven y ve, ven y mira, y yo miré y vi las mismas palabras, las mismas escenas, cosas en común que algunos de los profetas pudieron explicarnos. En Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, Ezequiel 14, 21, dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. 4 plagas terribles, los 4 jinetes primeros que se describen ahí: hambre, fieras, espada, guerra, pestilencia, o sea, pestes. Encontramos eso, muchas profecías en la Escritura que son textos paralelos a lo que estamos viendo ahora en el libro de Apocalipsis. O sea que no es algo que Dios no advirtió, no es algo que viene por sorpresa y la gente puede decir: es que no nos lo habían dicho, es que no lo sabíamos, nunca nos imaginamos que esto pasaría. Pues me recuerda mucho lo que antes citábamos del diluvio. El día que fueron abiertos los abismos de la tierra y las cataratas de los cielos, y la humanidad comenzó a perecer por lo que se había anunciado visualmente durante más de 100 años, porque eso es lo que tardó Noé en construir el arca, y dice que en ese tiempo él fue un pregonero de justicia. O sea que se estuvieron ahí como 120 años escuchando lo que venía. Viene esto, entrad al arca, creed a Dios, no tenéis que pagar el billete, el pasaje, es gratuito, entrad al lugar de salvación. Y el mundo no quiso. Ahora la Biblia advierte de este último juicio que viene pronto sobre la tierra, pero el mundo no quiere escuchar. Prefieren quedarse en su pecado y pagar las consecuencias, a tener que recibir de parte de Dios una vida abundante, una vida plena de gozo, de tranquilidad, de paz, de seguridad, de esperanza. Bueno, en Mateo 24 el Señor Jesús también dijo, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin es el día grande y terrible de Jehová. Un día que viene sobre el mundo. Apocalipsis 6:1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero. Esa palabra Cordero en el griego la vamos repitiendo mucho, pero te voy a decir, en el griego es la palabra arnión. Arnión, esa palabra aparece 29 veces en Apocalipsis, siempre refiriéndose a Cristo.
Es muy significativo que en un solo libro aparezca tantas veces la palabra Cordero, refiriéndose a Jesús. Y vi cuando el Cordero. Recuerdas que a veces Juan miró y vio el león, pero a partir de este capítulo 5 dijimos, ahora cuando Juan vea a Cristo lo va a ver como un cordero, porque lo va a ver con la autoridad que él tuvo al morir como cordero de Dios. Fue como cordero que él venció el reino de Satanás. Entonces, como cordero, él tiene el derecho de abrir este libro sellado con 7 sellos. En Juan, capítulo 21, versículo 15, Juan 21, 15, Juan 21, 15, Jesús le dijo a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis, ¿qué dice ahí? Corderos. Es la misma palabra, arnión. O sea, nosotros también somos corderos de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no quitamos el pecado del mundo, ni estamos en mayúsculas. Pero como hemos heredado las riquezas de Cristo, y si Cristo se llama Cristo, nosotros nos llamamos cristianos, Él es el Cordero, pero nosotros somos corderos, corderitos. Así le dijo Jesús a Pedro. Después va a aparecer también la palabra ovejas. En el versículo 16, pastorea mis ovejas. En el versículo 17, apacienta mis ovejas. Pero lo primero que dijo fue, apacienta mis corderos. La figura de un cordero es una figura, si pudiésemos decir, ¿cómo sería el carácter de un hombre si tuviese el carácter de un cordero, un corderito? ¿Has podido ver un corderito así en vivo alguna vez? Si no, pues igual en la tele, en un documental. Vienen palabras a mi mente como gentil, compasivo, amoroso, bondadoso. El carácter de Cristo es todo eso. Y el carácter de Cristo se va a ver contrapuesto al carácter de la bestia. Porque la bestia, el anticristo, es todo lo contrario. Es salvaje, es cruel, es hostil, es destructivo. Cuando veamos la forma en la que la bestia va a actuar en este tiempo sobre el mundo, va a ser todo lo opuesto al carácter del Cordero. El Cordero murió para expiar nuestros pecados. Cristo es el león, esa es la majestad, el Rey de Reyes, pero Él es el Cordero, es la mansedumbre, es aquel que venció a Satanás en la cruz. Por eso ahora el Cordero es el que está dirigiendo todo el trabajo que se está produciendo en los cielos para la redención de la tierra y de todo lo que hay en la tierra y del universo. Cristo es el que coordina todos los grupos de los santos. Hemos mencionado de los grupos de los santos los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, antes os he referido los 4 jinetes, aparecerán por ahí 4 ángeles, mensajeros, recuerda. Habrá 2 testigos que van a estar también predicando. Todos estos son los que llevan a cabo el trabajo, pero el Cordero, Cristo, es quien está dirigiendo, porque Él es el que está desatando uno a uno cada uno de esos 7 sellos. El Evangelio se va a predicar desde el cielo. Antes os decía, van a ocurrir cosas en la tierra que nunca antes ocurrieron. Por eso me imagino que mucha gente va a creer, porque de alguna forma todo lo que ahora nosotros estamos sembrando va a tener mucho que ver también en esa cosecha, porque ahora estamos sembrando la semilla
Y aunque a veces no veamos todo el fruto que nos gustaría ver, no te olvides que las semillas quedan ahí y cuando es el tiempo germinan y dan fruto. Y a lo mejor todavía no fue el tiempo. Pero todo eso que estamos sembrando va a provocar que, ligado a esos últimos acontecimientos, que van a ocurrir cosas sorprendentes que nunca antes la humanidad vio, como ese detalle que os digo, que el Evangelio será predicado desde el cielo, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ves? Un mensajero en los cielos, predicando desde el cielo a los moradores de la tierra. El mundo va a ver cosas que nunca antes se imaginó, que nunca antes se vieron. Llegaremos a estudiar la escena en la que aparecen esos dos testigos. Sin duda esto va a ser también muy chocante para la gente de la tierra, porque esos dos testigos, ya lo estudiaremos, ya veremos quiénes son, pero van a estar predicando desde Jerusalén y las cámaras de todo el mundo van a estar fijadas sobre ellos, porque van a hacer una oposición directa ante la bestia, el anticristo, y durante todo el primer tiempo de su predicación el anticristo no va a poder hacerles nada. Describe ahí Apocalipsis que todos los que intentan hacerles daño, el daño que ellos traen contra ellos se vuelve contra sí mismos. Entonces esas manifestaciones de poder y van a tener la atención del mundo fijadas en lo que estos están diciendo. Pero después del tiempo que Dios permite esa predicación, la protección contra ellos va a ser quitada y esos dos personajes van a morir como mártires en las manos de la bestia, del anticristo. Pero inmediatamente después de eso van a resucitar. Van a ocurrir cosas sorprendentes que la humanidad nunca antes vio. ¿Cómo entender, cómo vivirá el mundo, cómo el mundo va a sobreponerse al arrebatamiento de la Iglesia? ¿Te puedes imaginar? Si el COVID-19 ha puesto a la humanidad en jaque, y estamos hablando que en un año puede llegar a haber 2 millones de muertes, y eso ha puesto a la humanidad en jaque, ahora imagínate cómo la humanidad va a hacer frente a que en un instante, en un abrir de ojos, millones de personas y todos los niños pequeños desaparezcan de sobre la faz de la tierra y las consecuencias de todo eso provoquen la mortandad de otros cientos o miles o millones. Porque recuerda, eso va a provocar un caos. El piloto de avión que es cristiano, cuando desaparezca, el avión se va a quedar sin piloto. Todos los creyentes que en ese momento estén en las carreteras conduciendo, los coches van a seguir solos sin conductor, porque nos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos. Van a producirse saqueos, la gente va a entrar en pánico, va a haber suicidios, va a ser un caos como no te puedes imaginar. Bueno, el mundo no está preparado para eso, no estamos preparados para el COVID, no estamos preparados para cosas que van a venir con el cambio climático y guerras que se van a provocar por culpa de todas estas cosas. No estamos preparados para eso, pero si para algo la humanidad no está preparada es para el arrebatamiento. Por eso va a haber un antes y un después, la gran tribulación, dice la Biblia. Deben cumplirse 4 cosas, según hemos leído en los profetas, según hemos leído en las señales de Cristo, en las condiciones, deben cumplirse 4 cosas. Una, que todos tienen que oír el Evangelio. El Evangelio del reino tiene que ser escuchado en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Por eso en estos últimos momentos la predicación del Evangelio va a tomar otra dimensión. La Iglesia ya no está, fue arrebatada, ¿recuerdas? Porque hasta ahora la Iglesia es la que tiene la exclusiva de la predicación del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos un gran compromiso. Pero aquí ya no está la Iglesia, así que el Evangelio se va a seguir predicando, pero por otros medios. Mensajeros de Dios desde los cielos. Bueno, alguien podríamos decir, sigue predicando la Iglesia, sí, ¿no? Claro.
porque esos ángeles, esos mensajeros, esos seres vivientes, esos jinetes, esos ancianos, esas multitudes, son los santos que ya están con el Señor en su reino y siguen administrando lo que siempre se nos encomendó, la salvación, solo que manifestándose de otra forma, no como ahora, ya no con el nombre de iglesia, sino con el nombre de santos, porque no solo estará la iglesia, también el antiguo pueblo de Dios, los que creyeron, igual que los que creyeron en la iglesia, incluso antes de Abraham, los que creyeron, etc. Una cosa que se tiene que cumplir es que todos tienen que oír el Evangelio. Otra cosa que se tiene que cumplir es que la tierra tiene que ser juzgada y tiene que ser purificada. El juicio tiene que venir para purificación. Otra cosa que se tiene que cumplir es que todo lo que no pueda ser recuperado, todo lo que no pueda ser redimido, tiene que ser destruido. Y otra cosa, la cuarta, tiene que haber una reconstrucción, o sea, nuevas todas las cosas. El Señor dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y hacia el final del libro veremos que Juan miró y vio que fueron hechos cielos nuevos y tierra nueva. En este versículo 1, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Un ser viviente llama a Juan para que venga y mire. Digo eso porque a veces la traducción nos puede llevar a confundir las escenas. En cualquier parte de la Biblia eso nos puede pasar, y en Apocalipsis más. Porque si ya de por sí es difícil el texto de Apocalipsis, en el sentido de que hay muchos símiles, muchas cosas difíciles de explicar, ya que son cosas que se ven desde la perspectiva de los cielos, o en el tiempo, en un futuro en el que Juan no sabía cómo llamar a las cosas por su nombre, porque no existían ni se las pudo haber imaginado jamás. Además de eso, a veces en la traducción podemos perder un poco el sentido principal y nos podemos confundir. Oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿A quién le dice el ser viviente ven y mira? ¿A quién le dice el ser viviente ven y mira? Bueno, la idea es que se lo está diciendo al caballo, al jinete, no a Juan. Porque Juan ya fue llevado a los cielos y ya está mirando todo. Él ya está de espectador, ya lo está mirando todo. Aquí no dice, y le dije a Juan, ven y mira, y no, aquí hay yo creo que se crea una confusión por la traducción, porque en el original no da esta impresión. Aquí vemos a un ser viviente llamando a uno de los jinetes, diciéndole, ven, acércate. En el original no dice y mira, no está. Le dice ven, acércate. Y eso nos puede confundir en la traducción de Reina Valera de que se refiere a Juan. En el original, no, en el griego no queda esa impresión. Aquí cuando uno lee, se queda con la impresión de que le está diciendo a Juan, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco. Dice, se lo está diciendo a Juan. No, en el original griego no da esa idea. Es un ser viviente ministrando, o sea, un grupo de creyentes, de santos, ministrando a otros grupos de santos, comisionándolos. Hay una especie de jerarquía, de ocupaciones, hay una serie de tareas que se están produciendo en los cielos. Cristo está por encima de todo, es quien comanda todo al ir abriendo los sellos, pero vemos que en esas posiciones de orden los 4 seres vivientes parece que están por debajo de Cristo a la hora de estar dirigiendo toda esta operación que tiene que ver con la redención de todas las cosas. La lectura más exacta sería así, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven, ven. ¿A quién le está diciendo eso? Al jinete, al caballo. Ven.
A veces en las traducciones nos puede pasar eso, nos podemos quedar un poco ahí confundidos por el sentido de lo que estamos ahí leyendo. Por eso el estudiante bíblico recurre a las herramientas que dispone para poder estudiar mejor y profundizar más en la enseñanza que tiene que ver con todo esto. Y dice que su voz era, ¿cómo? Como de trueno. Era una voz con voz de trueno. No dice que fuera un trueno, dice que era como una voz de trueno. Debía ser algo así como impresionante, impactante, no algo que a Juan le conmovía. Bien, entonces estamos abriendo los 4 primeros sellos. Tenemos, intenta hacerte un esquema mental. Tenemos los santos organizándose en los cielos para la redención de todas las cosas. Se produjo el arrebatamiento. El mensaje de las 7 iglesias es el último momento en los que se habla de iglesia. Ahora ya son los santos, están con el Señor en los cielos. Y en esa organización tenemos a los 4 seres vivientes, a los ancianos y a los mensajeros. Se les denomina mensajeros en diferentes formas. Un mensajero, 4 mensajeros, una multitud de mensajeros. Digo mensajero en lugar de ángel para no confundir. Y ahora tenemos 4 jinetes. El caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro y caballo amarillo. El caballo blanco predica desde el cielo a todas las naciones. Después vamos a ir desarrollando cada uno de estos jinetes y caballos. El caballo bermejo quita la paz del mundo. El caballo negro produce hambre y el caballo amarillo muerte. Como antes os decía, la cultura popular ha tratado de dar una imagen a estos caballos. Claro, el caballo amarillo lo han dibujado como la muerte, negro, con una capucha negra y la hoz aguda en su mano, ¿verdad? Bueno, por eso te decía antes que estamos condicionados, cuando leemos según qué cosas de la Biblia, a interpretarlas según la información que tenemos aquí dentro. Y un creyente tiene que borrar todo eso. El disco duro hay que formatearlo, hay que partir de cero. Porque no es que el jinete en sí mismo vaya matando, sino que en el momento en el que el jinete aparece, en el mundo hay eso. O sea, recuerda que estamos purificando el mundo y el Señor dijo que Él iba a traer esos juicios. Entonces no es la imagen de la muerte o de un demonio, no, ya veremos demonios más adelante. Aquí también van a aparecer los espíritus inmundos y los espíritus demoníacos que fueron encarcelados y preparados para algunos de los juicios que vienen sobre la tierra. Pero de momento, los jinetes, recuerda, salen del cielo a la voz de uno de los seres vivientes. Otro ser viviente, los 4 seres vivientes participan en los 4 jinetes. Grupos de santos organizados, tratando con otros grupos de santos organizados para la redención de todas las cosas. Quiero que notes blanco, bermejo, negro y amarillo. ¿De dónde es ese color? ¿Quién tiene ese color, mejor dicho? ¿Qué me respondes? El jinete montando el caballo. O sea, el color no es del jinete, es del caballo. Quiero que notemos estos pequeños detalles para poder después ir viendo las enseñanzas. O sea, el jinete no es blanco, el jinete no es rojo, el jinete no es negro, el jinete no es amarillo. Por eso te digo, cuando en la cultura popular dibujan al jinete a la muerte negra vestida, no, el color es del caballo. O sea, dicho de otra forma, no representa el carácter del jinete, sino la naturaleza de lo que va a ocurrir cuando ese jinete montando ese caballo entra en acción. El color no representa el carácter del jinete, por eso el color se le aplica al caballo.
El color tiene que ver con la naturaleza de la obra que se va a desempeñar. Color blanco, en la Escritura siempre establece una relación con la justicia. Tiene que ver con la pureza, con la justicia. ¿Recuerdas Cristo, sus cabellos blancos, los santos vestidos con vestiduras blancas? El trono de juicio de Dios es blanco, juicio ante el gran trono blanco. El blanco tiene que ver con la justicia en la Biblia. Entonces, aquí el blanco no podría aplicarse con el anticristo. Digo esto porque algunos quieren ver en este caballo blanco al anticristo, a la bestia. Porque dice que el que montaba el caballo blanco, nota, no es el jinete de color blanco, es el caballo, el carácter de lo que va a ocurrir. Y aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Algunos dicen, esta es la bestia, el anticristo, porque ahí describe su acción de vencer, de venciendo, de luchar, de controlar al mundo bajo un gobierno único mundial. No hay una explicación que justifique eso, porque nunca el blanco se le podría atribuir al anticristo, nunca. En la Biblia nada ocurre por casualidad. Igual que los números tienen un significado, los colores tienen un significado. La Biblia, si dice este caballo es blanco, lo dice con una intención. No porque simplemente en un sitio lo aplique de una forma, en otro lo aplique de otra. La Biblia sigue una normativa. No nos confunde, porque si no sería imposible entonces llegar a conclusiones. El caballo blanco no se puede aplicar al anticristo. Otra pregunta es, entonces, ¿es Cristo? Si no es el anticristo, ¿es Cristo? Bueno, ya llegaremos al capítulo 19, pero si quieres echar un ojito al capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, cuando Cristo venga a la tierra, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, etc. Este es Cristo. Y este es el momento en el que Él aparece en la escena montando el caballo blanco, no antes. O sea, el jinete que monta un caballo blanco del capítulo 6, versículo 2, no es Cristo, tampoco es el anticristo, no se puede aplicar al anticristo. Entonces Cristo ya vendrá y montando un caballo blanco también. Esa es una seña que nos indica también algo en esta enseñanza. En el capítulo 19 se van a identificar muy bien sus características, así que allí sin ninguna duda lo miramos y decimos, este es Cristo. Ahora, si no es Cristo, por eso te decía, tenemos la referencia de que Cristo vendrá montando un caballo blanco, y también dice la Escritura que sus santos vienen con él montando caballos. Si no es Cristo, sí tiene el carácter de Cristo, porque el blanco apunta a lo mismo, al juicio, a la santidad, a la pureza. El blanco también está relacionado con los santos. Entonces, ahí nos sale una idea que apoya más todo lo que antes decíamos, de que estos son los santos organizados para los eventos del fin. Y es que si el jinete del caballo blanco no es el anticristo, imposible, y no es Cristo porque Cristo aún no viene a la tierra, vendrá, pero más adelante, al fin, a destruir todo lo que no haya podido ser redimido. Entonces quien monta el caballo blanco, tienen el carácter de Cristo. Por eso dice que es un caballo blanco. Y hay un texto clave para interpretar esto también, que está otra vez en uno de los profetas menores. Porque la Biblia es eso, se complementa y nos ayuda a entender algo. Una cosa que está aquí nos ayuda a comprender otra cosa que está allá. Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 3. Habacuc 3, leeremos el versículo 2, por ejemplo. Antes estábamos leyendo aquí, leemos los 3 primeros versículos.
Dice en Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjate en el versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Y el versículo 9, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos. Los profetas, como antes te decía, vieron también algunas de estas cosas en visiones. Y aquí se está hablando de esos primeros juicios, antes lo decíamos, que son juicios acompañados de gracia en medio de la ira, acuérdate, o sea, de tu misericordia. Y se hace referencia a caballos, jinetes, se hace referencia al arco. ¿Has notado el caballo blanco que hemos leído antes? Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Juicio mezclado con gracia. Cuando estamos leyendo ahí en Habacuc, ¿notas que hay muchas preguntas? Espera que he perdido la referencia. ¿Notas que el profeta va haciendo preguntas en los textos que hemos leído? Mira, las tres primeras preguntas tienen que ver con el juicio. Estoy en el versículo 8 de Habacuc 3. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Primera pregunta, tiene que ver con juicios. ¿Contra los ríos te airaste? Segunda pregunta. Tercera, ¿fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Tres preguntas, las tres primeras tienen que ver con el juicio, con juicios. Pero después, más adelante, ahora se habla de victoria también. Ahí en este versículo 8 dice, aparece, y en tus carros de victoria. Habla de victoria. Tiene que ver con juicios, pero también tiene que ver con gracia, con salvación. Aquí en el hebreo es muy interesante que cuando está diciendo en este versículo 8, cuando aparece la palabra victoria, aquí en el castellano, es muy interesante que en el hebreo, ¿sabes cuál es la palabra que aparece en hebreo? Te va a sorprender. Y en tus carros de victoria, dice ahí. La palabra hebrea es Yeshua. ¿A qué te suena esa palabra? La palabra hebrea en la que aparece ahí que al castellano el traductor ha traducido victoria, en el hebreo es Yeshua. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende? Bueno, a mí sí. Ahora mismo estoy abriendo, tengo la pantalla del ordenador aquí detrás de la tablet, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo igual si tenéis la oportunidad de buscarlo en un diccionario Strong. El diccionario Strong es un diccionario que están todas las palabras en castellano y su traducción simultánea en el hebreo o en el Nuevo Testamento en el griego. Entonces yo ahora mismo he abierto la pantalla, no voy a girar la tablet para que no, tengo aquí todos los cables, todo, para que no se me líe esto, ¿no? Pero he abierto, tengo las cifras de las palabras hebreas y entonces donde pone victoria he clicado encima y me aparece la palabra hebrea. Y en castellano nosotros estamos leyendo y en tus carros de victoria, pero en el hebreo dice en tus carros de Yeshua.
Yeshua significa Salvador. Por eso el ángel le dijo a María, a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, no quiere decir que cuando tú en hebreo lees Yeshua, es un nombre propio, Jesús. No, la palabra Yeshua significa victoria, vencedor, significa Salvador, el que salva. Por eso Jesús se llamaba Jesús, porque Él vino para salvar. Pero es muy interesante que este texto, que está ligado al texto de Apocalipsis, en el que vemos a un jinete blanco que estamos tratando de identificar con el carácter de Cristo, por eso el blanco, porque es Cristo quien ha roto el sello y son los santos de los cielos los que envían al jinete a la tierra para hacer algo. Es interesante que ese mismo texto de Habacuc, ligado con todo eso, use la expresión en tus carros de Yeshua. Muy interesante. Cuando uno profundiza un poco en todo esto de la escritura, ¿no? Y el arco, aquí entonces, ¿qué representaría? Se menciona en los profetas, lo dice ahora en Apocalipsis. El arco representaría la predicación de la palabra de Dios. El arco representaría la predicación de la palabra de Dios. Aquí, cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento arco, ¿sabes cuál es la palabra? La palabra hebrea es kesnet. No, la pronunciación es keset, porque tiene una H ahí intercalada, pero esa H no se pronuncia. Q de kilo, U, E, S, H, E, T. Keset. Esa es la palabra hebrea que se ha traducido al castellano arco. ¿Sabes dónde aparece esa palabra, por ejemplo? Aquí en los profetas, cuando está hablando de ese jinete, de esos carros, del Señor que viene con su arco, etcétera. Esa es la palabra keset. ¿Sabes dónde aparece en otro lugar, por ejemplo, la palabra keset? Pues aparece, por ejemplo, en Apocalipsis, Génesis, capítulo 9, versículo 13, por ejemplo. Apocalipsis 9, 13. Lo voy a leer. Apocalipsis 9, 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es la misma palabra, arco, keset. ¿Por qué cuando leemos, me voy otra vez a Apocalipsis 6, 2, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer? ¿Por qué cuando leemos esto nos imaginamos a un jinete con un arco y con muchas flechas, lanzando flechas por todas partes? ¿Por qué? Pregunto. Igual es nuestra imaginación. Cuando la Biblia habla de flechas, dice flechas, saetas, es una expresión que se utiliza muchas veces, pero aquí no habla de flechas. De momento aquí no se ha hablado de ninguna saeta, se ha hablado de un arco. Solo que a veces venimos condicionados a imaginar cosas que el texto no dice. Y ese es nuestro problema, que venimos condicionados con muchas cosas a estudiar Apocalipsis. Y vemos cosas que el texto no está diciendo. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba, caballo blanco, el carácter de Cristo, tiene que ver con la justicia de Dios. El que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Los santos de Dios organizados, predicando y montados sobre caballos blancos.
La palabra arco tiene que ver con el arco iris, con los pactos que Dios hace con el mundo, con la humanidad. Cuando dice que salió en un carro de victoria, hemos leído ahí, dice en un carro de Yeshua, de Jesús, en un carro de salvación. Eso es lo que quiere decir. Cuando Cristo viene en su segunda venida, antes hemos leído un flash del capítulo 21, no lleva arco. ¿Sabes cómo vence Cristo a sus enemigos? Con una espada. ¿Sabes a qué espada me refiero, no? La palabra de su boca. Eso es lo que dice ahí Apocalipsis. Y también muy interesante que dice que le fue dada una corona. Ese es otro detalle importante aquí en esta enseñanza, en este primer jinete, el jinete del caballo blanco. Porque la palabra corona en griego es estéfanos, que significa eso, corona, guirnalda. Y esta palabra estéfanos siempre se relaciona con respecto a Cristo y a los santos. Aquí en Apocalipsis, siempre. Por ejemplo, es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu estéfanos, tu corona. Siempre que se habla de estéfanos, es relacionado con Cristo y con los santos. Es cierto que después más adelante veremos que el anticristo dice que una imagen del anticristo, una cabeza con un dragón con 10 cabezas y todo eso, y allí se menciona 10 coronas. Es cierto, pero no es la misma palabra estéfanos, es otra palabra, habla de diademas. No de corona o guirnalda, sino de diademas. Son palabras distintas, ya lo veremos cuando estudiemos esa imagen en la que aparece el dragón. O sea, tenemos que fijarnos en todos los detalles porque todos los detalles son importantes para interpretar correctamente, si no caeríamos en interpretaciones erróneas, querer ver algo siempre condicionados por lo que tenemos en nuestra mente. Y cuando dice ahí que salió venciendo y para vencer, la palabra venciendo y para vencer, la palabra venciendo en griego es nikao. Nikao significa para obtener la victoria. Eso es lo que significa la palabra nikao. Salió para obtener la victoria. No venciendo como así en una actitud de vencer en una batalla temporal, porque algunos se dice es el anticristo, él tiene victorias momentáneas al final, no, es derrotado. No es la idea en el griego. La idea es que sale para obtener la victoria. Es la idea de lo que aparece en el capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. Es la misma palabra, nikao. Los que habían alcanzado la victoria. Está hablando de los mismos. Los santos, en este caso los mártires, los creyentes en Dios, están ahora delante de su trono con arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, dice que le cantan al Cordero. Se utiliza la misma expresión del jinete del caballo blanco que sale para vencer y después dice, y estos son los que han obtenido la victoria. Y para vencer, o sea, venciendo es esto, pero cuando añade y para vencer, en el griego la frase completa sería nikao, o sea, salieron para obtener la victoria y al final la consiguieron. Esa sería la idea de esta frase. Salieron para obtener la victoria y al final la obtuvieron. Y quiero que cerremos esta enseñanza con Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nikao, vencedores. Nosotros somos los vencedores. Cuando estudiamos, cuando escarbamos profundo, es cuando vamos viendo el significado de todas estas cosas.
la única conclusión posible. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer es que este jinete sale de los cielos. O sea, son santos organizados ¿para qué? Para obtener la victoria. ¿Cómo obtienen la victoria? Predicando el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, de la salvación. Salen para obtener la victoria y obteniendo la victoria. Queridos hermanos, hemos agotado nuestro tiempo. Tenemos que terminar aquí. Tenemos que concluir por hoy. Tenemos por delante mucho para seguir profundizando, porque justo estamos empezando todo ese proceso de redención, los juicios que caen sobre la tierra, todo lo que va a ocurrir a partir de ahí en Apocalipsis, tremendo. Pero hoy agotamos el tiempo, así que lo dejamos para otro día seguiremos. Seguiremos viendo los otros 3 jinetes montando cada uno de esos caballos con su color. Hoy hemos visto al blanco. Que Dios os bendiga, queridos, que descanséis, que terminéis de disfrutar de este miércoles 13 de enero y mañana jueves a las 8 nos volvemos a ver para seguir estudiando la palabra del Señor y a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar mañana. Así que un fuerte abrazo, que Dios esté con vosotros, que os bendiga, que os cuide y mañana un poquito más, si Dios nos permite. Hasta mañana. Un abrazo fuerte.